y les quiero dar la bienvenida a este nuevo curso que comenzamos y vamos a introducir el libro de Génesis. Hermana Susana, muy buenos días. Pastor Henry Martínez, buenos días. Jesús Daniel, buenos días. Entonces, les damos la bienvenida y vamos a estar en un momento de oración. Mi hermana Lambis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Entonces, muy buenos días, reverendo. Que el Señor les bendiga. Entonces vamos a comenzar y quisiera pedirle al pastor Whitson que comenzáramos con oración. No tiene sonido, pastor, si fuera usted tan amable. Allí sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Dios les bendiga. Pidamos al Señor que nos guíe una vez más, dirija la vida del profesor. Seamos una vez más edificados. Padre amado, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te entregamos, Señor, nuestras vidas en esta mañana. Nos ponemos a tu disposición. Nos sentamos, Señor, a tus pies una vez más para recibir esa enseñanza, esa instrucción. Tu palabra que nos guía, que es lámpara a nuestros pies. Gracias por la vida de los profesores. Gracias por este seminario. Gracias por todos los elementos, Padre, que has tomado para nuestra edificación, nuestro crecimiento, por cada hermana, por cada pastor, por cada persona que está aquí en esta sala. Te bendecimos, mi Dios, y te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo en nosotros para la gloria y alabanza de tu nombre. Así nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les damos nuevamente la bienvenida y quería agradecerles y les pido perdón por la incomodidad de la circunstancia cuando no se podían conectar al grupo. No sé qué sucedió, pero ya estamos aquí. Parece ser que yo había abierto otro grupo, pero bueno, estamos aquí. ¿Qué quería comentarles? En el 2016 yo comencé a predicar Génesis y ha sido un desafío porque nosotros hemos tratado de hacer una predicación expositiva, lo cual me ha llevado no solamente a prepararme para esa predicación, sino a estudiarla por varios años. No hemos parado y hemos tenido la oportunidad de llegar, estamos en el capítulo 47 con 228 prédicas, aproximadamente unos de 4 a 5 predicaciones por cada uno de los capítulos de Génesis. Y normalmente nosotros cuando vemos Génesis, vemos como un libro de historia, no le damos tal vez a veces la importancia, tanto así que cuando llega un creyente nuevo, nos va preguntando, pastor, ¿de dónde comenzamos a leer la Biblia? Muchos años atrás, yo siempre decía, comencemos en el libro de Juan. Nosotros casi siempre tenemos una afinitud con el Evangelio de Juan y básicamente es porque Juan presenta a Cristo como Dios y es algo muy importante para nosotros. Pero posteriormente empecé yo a hacerme algunas preguntas, ¿por qué comenzar de Juan? Porque de Juan tendría que regresarse a Mateo, luego Marcos, Lucas, y realmente en ese orden de ideas uno queda como retrocediendo. Entonces recapitulé y cuando me decían, ¿dónde comienzo a leer la Biblia? Les decía en Mateo. Pero hoy en día, después de varios años, creo que hay que comenzar la Biblia en Génesis. La lectura de Génesis. Si uno no entiende Génesis, uno no entiende absolutamente nada. Nosotros, por decir, los que tratamos y nos esforzamos por ser bíblicos, entendemos que la Biblia es una unidad y esta unidad nos ha desafiado a entender como un solo mensaje. Casi siempre nosotros separamos Antiguo Testamento de Nuevo Testamento. Casi siempre nosotros vemos un Dios diferente del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. De hecho, los cursos de historia parten diciendo que la iglesia cristiana ha comenzado con la iglesia apostólica y posapostólica.
Y básicamente nosotros hacemos esta división posiblemente no con mala intención, sino lo hacemos porque vivimos de este lado de la historia después de Cristo. Sin embargo, cuando uno se sumerge en Génesis, uno va a encontrar que es uno de los libros más importantes de la Biblia. Y yo quisiera permitirme con ustedes compartir pantalla y vamos a comenzar con unas diapositivas de las cuales ahora por la virtualidad nos corresponde. Normalmente nosotros llegábamos con un tablero de enseñanza. Entonces ahora nos corresponde es llegar con unas diapositivas para poder compartir con ustedes. Y quisiera que nosotros comenzáramos dándoles la bienvenida. Nuestro seminario trabaja de la mano con la Iglesia Presbiteriana Betania y la Reforma, con su instituto para poder darnos a conocer el mensaje de Dios. El lema de nuestra clase, de todas las 4 clases, tiene que ver con el origen del pueblo de Dios. Básicamente nosotros tenemos que considerar el origen del pueblo de Dios, y no solamente el del pueblo de Dios, sino el principio de todas las cosas. Pero ya estaré diciéndoles cómo va a seguir este curso. El esquema del curso va a partir de la siguiente manera. En el día de hoy vamos a ocupar el tiempo en una introducción, básicamente. La siguiente clase vamos a tomar la lección 2 y la lección 3 que tiene que ver con creación y caída, para lo cual les vamos a dejar una pequeña tarea de leer estos 2 capítulos y la repetiré al final y vamos a extraer algo que es importante para nosotros, que tiene que ver con el carácter de Dios y el obrar de Dios. Básicamente quisiera que nosotros tuviéramos lectura de estos 2 capítulos y meditáramos qué es lo que nos revela, qué aspectos de Dios nos revela en estos 2 capítulos, porque es fundamental. La tercera clase va a tener que ver con la lección 4, que tiene que ver con la promesa del Evangelio, y la última clase tendrá que ver con la descendencia y una conclusión. Así va a ser nuestras 4 clases durante estas 4 semanas. Nuestra lección de hoy tiene que ver con la introducción y como les estaba yo comentando y diciendo, la introducción es muy importante para que nosotros consideremos cuál es el libro más importante de la Biblia que nosotros tenemos. Posiblemente tenemos más afinidad unos que otros. A uno les gustará los salmos. Yo he encontrado pastores, sobre todo los pastores de bastante edad, aconsejan, despiertan, descansan con los salmos. Muchos de nosotros tenemos la habitualidad de leer todos los días un salmo en el cual nos reconforta y ver las promesas del Señor. Sin embargo, yo quiero llamar la atención de ustedes porque Génesis para mí, por lo menos como pastor, nos permite entender que todo comienza aquí y que tiene una gran importancia. Ahora, ¿por qué Génesis? ¿Por qué el nombre de Génesis? ¿Qué significa? Ustedes ven en su pantalla algo que yo estoy compartiendo con ustedes. Algo que nosotros tenemos que comprender primero en su contexto. ¿Cuál es el contexto que yo les quiero dar? Recordemos que este libro fue escrito en el desierto. Moisés, el pueblo, están en el Sinaí. Y hay algo muy importante. Acaban de pasar más de 400 años donde posiblemente nosotros consideraríamos que se perdió el hilo conductor de quién es Dios, de sus promesas. De hecho, cuando nosotros vamos a la Biblia, en Génesis capítulo
perdón, vamos a la Biblia, a Éxodo, yo quisiera que nosotros consideremos algo. Ahí nos va dando el contexto de todo lo que está sucediendo. Éxodo capítulo 1 nos va diciendo el contexto de Génesis, porque nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que, que encontraron en Egipto con Jacob, con cada uno entró con su familia. Y nos va a hablar de los que ingresaron a Egipto y cómo han pasado los años y llegó el momento en que murió el faraón que conoció a José y murió el hijo que conoció a José y empezó a perderse toda esta relación de bondad, de beneficio que había de albergar a estos forasteros. Estos forasteros podrían ser considerados como aquellos que llegaron a una tierra en un exilio particular por el hambre, pero que nunca se les dio la nacionalidad egipcia, ni nunca ellos se convirtieron en egipcios. Todo lo contrario, ellos eran diferentes. El versículo 13 de Éxodo nos dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Todo esto llevó a que el pueblo clamara a Dios. Y esto es muy interesante. Mientras que ellos se multiplicaban, los egipcios los veían como enemigos. Este es el contexto en que nosotros tenemos que considerar y nosotros, Éxodo nos va a narrar todo lo que ha vivido el pueblo, cómo fueron liberados, cómo Moisés desciende de una familia de hebreos, una familia de hebreos que no era muy conocida dentro del pueblo y tiene que ver con el profeta de Dios y el pueblo de Dios. Es así, queridos hermanos, que Dios inspira a Moisés a escribir Génesis. El pueblo tiene que saber de dónde viene, quién es, para dónde va. Y algo que yo quiero llamar la atención es que para el pueblo de Dios por muchos años este pueblo no tuvo mayor revelación que los escritos de Moisés. De hecho, para ellos eran considerados como una unidad. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, nosotros hemos considerado que su autor es Moisés, que tienen una revelación divina. Pero Génesis tiene un sello particular, queridos hermanos, porque cuando nosotros estamos considerando, pertenece a un solo libro que se va a llamar Pentateuco. Después de este Pentateuco, que era un solo libro, y recordemos que esto va a ser en su contexto, en el desierto, y posteriormente al desierto, fue escrito en toda la estadía de este desierto a lo largo de más o menos 40 años. Pero particularmente Génesis va a ser escrito en un momento coyuntural, donde el pueblo de Dios se pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos sacados de Egipto? Ellos van a tener que ser desarraigados. Y debemos recordar que Dios con poder los sacó. La palabra Génesis traduce origen. Y voy a darles como introducción algo particular de este libro llamado Pentateuco, que posteriormente nosotros vamos a ver en nuestras Biblias como 5 libros diferentes. De manera providente, nuestro Dios
No nos dejó que era un solo libro, pero en su momento es importante que nosotros consideremos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios no se pueden interpretar de manera independiente, porque están concatenados, están unidos y tienen una particularidad, no solamente porque fueron dados al pueblo de Dios, sino está bajo la coyuntura del desarrollo de una cultura. De todos los libros tienen una particularidad porque tienen unos nombres dados conforme los hebreos tenían resguardados este libro. Lo tenían resguardado en 5 cajas o en 5 tubos. A eso traduce penta, 5, teuco, libros. Y son llamados conforme a las primeras palabras, conforme a la costumbre hebrea. Génesis para nosotros significa origen. Nosotros cuando abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. O sea, el origen o en el principio. Éxodo, estos son los nombres. Miren, por eso se llama nombres. Levíticos llamó. Y voy a ir haciéndoles una idea fundamental, porque para nosotros el título de un libro tiene que ver con el tema. Y nosotros primero tenemos el tema, luego tenemos el título del libro y luego escribimos el libro. Sin embargo, estos libros tienen una particularidad que tenemos que pensar que fueron inspirados por Dios, dados por Dios, escritos por Moisés, donde nosotros comprendemos algo muy importante, queridos hermanos. Y es el principio del pueblo, los nombres que están dentro del pueblo, al que llamó dentro del pueblo. Recuerden que Levíticos, Moisés está parado en el tabernáculo y Dios los llama para darle diversas leyes con relación al servicio de los sacerdotes, de los levitas y otros mandatos. Les recuerda en Números que están en el desierto. ¿Cuáles son estas genealogías? ¿Cuáles son el censo que van a tener? ¿A qué se van a dedicar? Y diversas leyes que van añadiendo. Y Deuteronomio, esta palabra Deuteronomio tiene que ver con las palabras de Moisés. Es aquí donde nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, lo que el Señor nos está diciendo, porque por muchos años este va a ser un libro único al cual se van a ir añadiendo el libro de Josué, otros libros históricos, otros libros poéticos, y van a tener un solo libro. De hecho, la Escritura nos va a decir que es un solo libro. Josué capítulo 1, versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es singular para 5 libros que fueron escritos a lo largo de 40 años, sino que de día y de noche meditarás en él, singular nuevamente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Esta misma idea o este mismo sentir está en diversas palabras, en diversos versículos de la palabra de Dios, como Josué 8:31, Mateo 5:17, Primera de Reyes 2:3, Lucas 2:22, lo que nosotros hemos entendido como la Torá, un solo libro. Ahora, yo quiero hacer un énfasis, y esto es para poder aclarar todas las cosas.
porque no siempre que la Biblia habla de la ley se está refiriendo solamente al Pentateuco. A lo largo del desarrollo de la historia del pueblo de Dios y de la progresión de la historia de la redención, como Dios está contando la historia, Dios va a ir añadiendo libros a su ley, libros a su palabra, así como va desarrollándose la historia y se va conformando el pueblo de Dios. Nosotros debemos entender que la historia de la redención está, está básicamente dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento tiene el tema de los patriarcas, o sea, desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta David y de David hasta el Señor Jesucristo. Y a lo largo de esta historia del Antiguo Testamento, Dios fue añadiendo libros a su revelación, pero siempre esta revelación fue conocida como la palabra de Dios, como la ley de Dios, y eso es algo muy importante. Quisiera saber si hay algún hermano que tiene alguna pregunta, entonces mientras tanto voy a dejar de compartir pantalla y si estamos claros hasta aquí. Estamos claros, pastor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún aporte? Con mucha libertad quisiera que me comentaran, me dijeran. ¿Está claro? Porque lo que estoy diciendo no es muy fácil. En otra clase me dijeron lo siguiente, pastor, entonces, ¿cómo debemos llamar a Génesis cuando leemos la escritura en el púlpito, en la iglesia? Génesis sigue siendo Génesis, porque providentemente el Señor, a partir del año 240 después de Cristo, cuando se conformó la Septuaginta, pasó algo extraordinario, porque se escogieron básicamente hombres del pueblo de Dios, hombres que fueron llamados masoretas, aquellos que compilaron esta Biblia, y a Génesis por primera vez se le llamó como tal Génesis en el griego, pero tomando como el pueblo hebreo lo había llamado desde esos tiempos. Recordemos que ellos no escribían libros, ellos tenían rollos. Y Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio no era un gran rollo, sino eran varios rollos o 5 rollos, o estaba guardado en 5 rollos. Y cada uno de estos libros tiene un propósito fundamental. Entender Génesis, queridos hermanos, es entender el fundamento de la conformación de un pueblo y cómo Dios establece un escenario para que ese pueblo desarrolle y abrace la promesa del pacto. Hebreos 11 al final, en su último versículo, dice que todos los del Antiguo Testamento no han sido apartados de los que están ahora leyendo el Nuevo Testamento, para que todos conozcan al verdadero Dios y cuál ha sido el plan de Dios. Estoy parafraseando el versículo. Y esto es muy importante. Por eso nosotros no consideramos que la iglesia comenzó en en Hechos 2, sino la iglesia tiene una historia desde Adán hasta el último de los que Dios añada como salvos, porque ellos están inscritos en el libro de la vida y todos fueron salvados por fe. Es lo que nos cuenta Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 arranca desde Abel para llegar a los profetas, para llegar a los apóstoles, para llegar a ese momento coyuntural donde el autor de Hebreos está diciéndole al pueblo de Dios, miren, no eran hebreos, sino los que están dentro del plan de Dios. Porque en el linaje que vemos en Hebreos 11, hay algunos que son israelitas, otros son judíos y otros totalmente no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, de esa manera cultural, geográfica. Y esto es muy importante. Entonces volveré a mi presentación.
a mi PowerPoint para compartir. Muy bien. Entonces, entendiendo que esto es claro para todos nosotros, tenemos que decir del Pentateuco lo siguiente. Los libros del Pentateuco en su conjunto comprenden desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Teológicamente encontramos el establecimiento del pacto eterno de redención basado en la promesa de Cristo. Esto es muy importante porque el hilo conductor que va a tener tiene que ver con la voluntad de Dios. Eclesiológicamente narra los orígenes del pueblo de Dios, desde el principio de los patriarcas que se van transformando en un pueblo numeroso, el que va a recibir la libertad y el pacto de Dios para su iglesia. Esto es muy importante, queridos hermanos. Estoy hablando, recuerden, del Pentateuco. No estoy hablando solamente de Génesis. Génesis va a hablar del origen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de lo que nosotros tenemos? Y queridos hermanos, nosotros tenemos que entender esto, porque si no, vamos a tener la concepción de la iglesia de hoy en día. Muchos consideran que la iglesia cristiana contemporánea de hoy en día se ha desprendido o se ha separado de la iglesia católica, cosa que nosotros negamos rotundamente. La iglesia cristiana, la iglesia bíblica, el pueblo de Dios, siempre ha tenido un desarrollo constante, permanente, donde su hilo conductor es que Dios tiene un remanente. Lamentablemente, cuando nosotros nos alejamos de nuestra relación con Dios, nosotros nos vamos permeando del mundo y la iglesia va tomando una cara diferente a lo que muchos teólogos han llamado los años del oscurantismo. Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios sufrió 400 años de oscurantismo, donde surgieron los macabeos y surgieron muchas cosas extrañas dentro del pueblo de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando llegó al templo, encontró que el templo se había convertido en algo abominable. Pero para los judíos no era abominable, era natural encontrar a los cambistas, porque ya las personas habían encontrado mucho más práctico no traer un cordero desde sus rebaños y andar con el cordero todo el camino a Jerusalén, sino llegar y, venga, necesito comprar un cordero, entonces necesito la moneda de Jerusalén. Por eso habían cambistas y por eso fuera del templo habían negociadores y dentro del templo habían negociadores. ¿Para qué? Para presentar sus sacrificios. Tenían la idea en mente del rito. ¿Y por qué les digo esto? Porque particularmente nosotros vamos a ver que en los tiempos donde el pueblo es separado de la comunión con Dios, de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, de congregarse, nos empezamos a permear de ideas equivocadas y solo teniendo una idea de Dios, mas no el conocimiento de Dios. Y debemos recordar que Génesis nos cuenta cómo es el origen del pueblo de Dios, cómo van a llegar a Egipto, cómo van a entrar la familia de Jacob, la tribu de Israel, las 12 tribus de Israel, y cómo se van a ir permeando de Egipto y van a ir apartándose del pueblo de Dios. No porque estén de manera disociativa con cada uno de los ciudadanos que vivían en Gosén, sino porque dejaron de adorar al Dios verdadero. Ellos crecieron y se multiplicaron, pero al final en estos años solo tuvieron el conocimiento de Dios, una idea de Dios, más no el conocimiento de Dios.
Y es de manera extraordinaria que vemos el origen y su autor. El autor es Moisés y él actúa como un intérprete guiado por el Espíritu Santo. Cuando digo esta frase, estoy diciendo que fue inspirado por Dios. Dios le reveló y transcribió este libro. Él fue el secretario de Dios. Y les voy a decir por qué. A lo largo de Génesis hay muchos detalles tan puntuales de la vida de los hombres de Dios que no pudieron ser guardados en la tradición oral y no habían escritos en ese momento como en otros momentos. Este primer libro de la Biblia que ya les hemos dicho que es llamado Génesis o en el principio o los orígenes, es algo fundamental para nosotros que entendamos que fue inspirado por Dios. La Biblia dice que básicamente Moisés fue aquel que apuntó, escribió de manera fiel lo que Dios le dictó. Si ustedes pudieran mirar detalles donde nadie más podía contar qué es lo que pasó, como la experiencia de Lot, huyendo de Sodoma y de Gomorra, huyendo a las alturas, en plena montaña. Lo que Génesis nos cuenta son detalles particulares, puntuales, de lo que sucedió, cómo su mujer se convirtió en sal y las razones. ¿Qué es lo que sucedió en el arca cuando Noé estaba presenciando el juicio de Dios al mundo? Cómo él enviaba primero un cuervo y luego una paloma para luego esperar y ver todo lo que había sucedido. Cuando nosotros vemos cómo Abraham parte dejando Ur de los Caldeos en Génesis 11, él no parte en Génesis 12. Si ustedes van al final de Génesis 11, se van a encontrar que ya el padre de Abraham, junto con Abraham, con Sara y con Lot, habían salido de Ur de los Caldeos. Y simplemente el que es convocado como oficial, como cabeza de esa empresa, va a ser Abraham. Cómo nosotros nos vemos y nos narra lo que pasa entre Saúl y Jacob. Esa historia tan personal, tan íntima de un hogar donde vemos a un padre como Isaac, anciano, bastante anciano, ciego, y una esposa que está aferrada al hijo menor y pasa todos estos detalles. ¿Y por qué les digo todo esto, queridos hermanos? Para que consideremos cómo Dios inspiró a Moisés en estos pequeños detalles que son palabra de Dios y que fueron dejados para nosotros. La perseverancia de Dios, el cuidado de Dios, cómo Dios a Jacob lo guarda, pese a su propio carácter pecaminoso que él tenía, a su manera de querer lograr las cosas en sus propias fuerzas, en su propio mérito. Cómo nos cuenta la visión que él tuvo con una cómoda almohada, una piedra de cabecera, y veía una escalera de la tierra al cielo y los ángeles subían y bajaban, y eso queda plasmado ahí para recordarle: yo estoy contigo. Esto es muy importante, queridos hermanos. Todos estos detalles nos tienen que llevar a meditar, porque si son de la tradición oral, pues está permeado de la revelación humana. Y solo consideren algo: hay cosas que nuestros padres nos han contado a nosotros y nos dañó la cabeza, y les voy a decir por qué. Cuéntenle usted a un hijo una historia una y otra vez, y finalmente
él termina creyendo que fue así. Si usted se la contó mal, usted termina como diciendo, esto me pasó a mí, pero cuando llega un abuelo, cuando llega la contraparte de la historia, dice, eso no sucedió así. La persona que estaba contando y diciendo, ve, pero yo pensaba que era así, yo lo recuerdo que era así. Por eso yo les quiero llamar su atención. Dios inspiró a Moisés y estos detalles de todas estas historias, Dios las plasmó, como los gritos de José dentro del pozo. Cómo Dios genuinamente habla de cada uno de los hombres que están dentro del pacto. La intervención de Rubén, la idea de Leví. Hay detalles que nosotros no consideraríamos. Lo que le pasó a un esclavo no le estaba permitido contar sus historias. Lo que le pasó a José en la casa de Potifar, lo que le pasó con la esposa de este hombre, lo que pasó en la cárcel. Nunca han habido crónicas de una cárcel de esa manera. Sin embargo, Dios nos quiere contar su historia, que es palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios inspiró a Moisés. La historia de Génesis abarca más o menos un periodo del 4004 hasta el 2360 antes de Cristo. Ahora, queridos hermanos, depende el diccionario que ustedes abran, depende a qué libro histórico ustedes se refieran. Estas fechas van a cambiar y van a tener un aproximado de 400 años. Para otros libros y para otros autores, otros historiadores, comienza en el 4404 antes de Cristo y hacen toda una relación de las fechas, de las edades, de las genealogías. Esto es un aproximado, queridos hermanos, y no quisiera entrar en un debate porque no vamos a poder conciliarlo. Lo que sí nosotros podemos decir es que tenemos aproximadamente 2000 años desde Adán hasta Moisés. De la historia de Moisés hasta Cristo y de Cristo hasta aquí. La estructura del libro es muy comprensible al hacerlo en 4 partes. Y es lo que yo voy a tratar de darles a ustedes a desarrollar a lo largo de estas clases. Aunque a nosotros nos pareciera muy injusto que el capítulo 1 y 2, porque es desproporcional, pero es como Dios lo tiene. Nosotros tenemos que dividirlo dentro de la participación de Dios y ese sello que Él deja. No es la participación humana. Nosotros no podemos tener una interpretación de Génesis con relación al beneficio nuestro, sino como Dios lo ha plasmado. Y el capítulo 1 y 2 describe la creación. Ahora, para mí es muy importante porque esto nos hace entender que no es algo mítico. No es como uno empieza a contar, había una vez, ese había una vez nos está diciendo que tal vez no había. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Da por sentado que la preexistencia de Dios, da por sentado la eternidad de Dios, el poder de Dios, quién es Dios. Y que Dios está creando un escenario que tiene que ver con cielos y tierra, con algo que es real. La segunda parte comienza a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 11, porque en el capítulo 11 abruptamente nosotros vemos el juicio y la intervención directa de Dios. Sí, el hombre cae, pero es parte de la historia que arrancó con la manifestación, con la revelación de Dios. Dios se da a conocer. Y esto es muy importante para nosotros, queridos hermanos. Estos capítulos describen la caída del hombre, pero paralelamente la promesa del pacto. Los capítulos 12 al 26
este pacto se hace público y se llama a un representante federal o un representante o una cabeza visible, el cual va a ser Abraham. Dice, yo haré un pacto contigo. No le deja consideración, no le dice piénsalo. De hecho, en este pacto vamos a ver cómo Dios cruza bajo las premisas de cómo se hacía pacto en esos días entre dos animales, entre los animales muertos, donde Abraham se queda dormido. Pero a él lo pone como nuestro Padre, el Padre de la fe. Lo que la Biblia lo va a reconocer y lo va a llamar en diversas oportunidades. Las consecuencias de este pacto. Y finalmente la descendencia y promesa que tiene que ver desde los versículos 27 al 50. Nos vamos dando cuenta que la historia de Génesis le da una respuesta al pueblo de Dios en el desierto. Les dice, ustedes no son un pueblo escogido al azar. Hay un hilo conductor en todo esto. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos que hacer estas consideraciones. Y para la interpretación correcta de Génesis tenemos que hacer una consideración clara que tiene que ver con la distancia que existe entre nuestra comprensión teológica, social, política y económica del auditorio de Moisés, de los que están recibiendo este primer libro. Es el pueblo en el desierto. Y nosotros, la iglesia contemporánea. O sea, nosotros tenemos que hacer el ajuste cronológico. ¿Qué es lo que Dios quería decirle al pueblo de Dios en el desierto? Y aplicarlo a nuestras circunstancias. No estoy diciendo que la revelación sean dos. Lo que Dios le dice al pueblo en el desierto es lo mismo que nos dice a nosotros. Pero hay una distancia entre su comprensión teológica, porque ellos todavía no tienen toda la revelación completa. En la parte social, política y económica, ellos están en el desierto, no tienen estructuras de naciones, no tienen códigos nacionales, civiles, no tienen presidentes, no tienen policía, no tienen militares. Ellos tienen totalmente una estructura diferente. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Este hermoso documento titulado Génesis, no debemos olvidar que es la palabra de Dios. Y nos presenta claramente a un pueblo elegido. El pueblo en el desierto tiene que decir, nosotros somos los elegidos de Dios, no porque estábamos sufriendo en Egipto. Eso es algo fundamental. Porque hay algunos que hacen una apología al dolor. Entonces, si tú estás sufriendo, si tú estás siendo oprimido, si a ti no te están haciendo justicia, tú eres de aquellos que puede clamar a Dios. ¿Y cómo predicaríamos entonces hoy en día a un pueblo como el pueblo suizo, que lo tienen todo? O los alemanes, o los de Australia. Ellos no están sufriendo socialmente, políticamente, menos económicamente. Tienen terribles comprensiones teológicas, eso es verdad. Pero este pueblo elegido no fue elegido por ser esclavo, no fue elegido porque estaban sufriendo y estaban siendo oprimidos, sino porque hay un plan y hay un desarrollo. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿A dónde van? Génesis muestra una realidad de elección. Y esto es hermoso, queridos hermanos. ¿Usted no se ha preguntado por qué es quien es en Cristo? ¿Por qué pertenece a esta o aquella iglesia y no está en Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿O por qué no es de los hermanitos? Esos hermanitos, bueno, no creo que sean hermanitos, pero aquellos que salen a caminar puerta a puerta tocando
Y ellos son muy crédulos. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que les vamos a abrir la puerta. No son creyentes. Este pueblo en el desierto tenía que hacerse estas consideraciones. Y miren, como una y otra vez, el que fue elegido por Dios, Moisés, fue muchas veces murmurado, desobedecido, afrentado, pisoteado. Es llamado amigo de Dios, es llamado el creyente más manso sobre la tierra. Era tan manso que él decía, Señor, ¿por qué me has dado este pueblo? Y a los pocos minutos decía, Señor, no los mates por amor a tu nombre. La idea de elección tiene que ver con el pueblo y con aquellos que Dios ha puesto como cabeza, no porque sean perfectos, porque desde Adán hasta Moisés, Dios nos está diciendo, estos hombres que están puestos aquí no son perfectos. Son hombres comunes y corrientes que han sido objeto de la gracia de Dios. Génesis nos está mostrando la fidelidad de Dios. Nos narra cómo Dios no ha cambiado y es el mismo. Con Adán, con Set, con Enoc, con Matusalén, con Noé, con Sem, con Can, con Jafet, con los descendientes de Sem, y cómo Dios está interviniendo para preservar a su pueblo, para preservar a sus elegidos. Y el pueblo en el desierto tiene que poner y volver sus ojos a Dios y entender que su única esperanza es ser pueblo de Dios. Lo que hoy nosotros definimos la iglesia de Dios. La teología de Génesis nos tiene que llevar a una comprensión muy clara, porque nosotros tenemos que concatenar Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio y los libros que Dios fue añadiendo a lo largo de la historia de la redención para que después en el año 400 sea cerrado el canon con 66 libros. Y estos libros nos cuenten la historia de Jesucristo, donde nosotros podemos ver que Él es el camino al Padre. El estudio de Génesis nos permite comprender el fracaso de este mundo y la necesidad de cielos nuevos y de tierra nueva. Esos cielos y esa tierra nueva donde morará la justicia, donde moraremos con Cristo. No es regresar al principio. Es muy interesante que nosotros partimos de un huerto para llenar toda la tierra. Es claro, queridos hermanos, que la antropología, la sociología, se va entendiendo bien cuando nosotros ponemos en la ecuación a Jesucristo como el Redentor, como ese segundo Adán donde nosotros somos redimidos, somos salvados. Por eso, teológicamente, la clave de Génesis sería Jesucristo, el pacto prometido. Porque es aquí en Génesis donde se comienza a ver la necesidad de un hombre perfecto, la necesidad de Dios encarnado, del Cordero de Dios. Y tener una buena comprensión de la amarteología. Para aquellos que no están familiarizados con el nombre, tiene que ver con la doctrina del pecado. Porque la doctrina del pecado tiene que tener una buena comprensión. No es pórtate bien y alcanzarás las bendiciones del reino.
Es creer en Cristo, porque sin Cristo no estás injertado en la vida eterna, no estás injertado en la vida verdadera, porque desde Génesis, desde el origen, nos ve y nos manifiesta la condescendencia de Dios para redimir hombres que se volcaron en contra de su benevolencia. Y vamos a hacer énfasis cuando veamos la caída. Vamos a ver que dentro de la ecuación no hay una necesidad del pecado, hay una necesidad de Cristo, porque el hombre puesto en el Edén, la Biblia dice, bueno en gran manera, capacitado solo para hacer el bien. Nosotros no tenemos cómo explicar cómo surge el mal, pero la Biblia nos cuenta cómo el hombre cae. Pero la teología de Génesis nos va diciendo que el hombre una y otra vez fracasa y que Dios tiene que intervenir poderosamente. Para aquellos que estaban enemigos, esclavos del pecado y muertos, aunque con vida mortal, son objeto, alguno de ellos, de su misericordia. Dios, con el corazón, se pone en las miserias del otro para darles vida, para libertarlos, para reconciliarlos con Él. Y solo es posible en Cristo. Génesis presenta la realidad de un hombre responsable frente al Creador. Todos y cada uno de los hombres frente al diseño son responsables. La demanda de Dios es la siguiente: sed santos porque yo soy santo. La obediencia perfecta de todos los mandamientos, de toda la voluntad de Dios. Esto es extraordinario, queridos hermanos. Porque no está diciendo, ay, el hombre está magulladito o está muertico en sus delitos y pecados, ahora hay que bajarle las exigencias. No. Toda la Escritura nos dice que para alcanzar la vida eterna tenemos que obedecer perfectamente, cumplir perfectamente, ser justos perfectamente, amar perfectamente, y esto solo es posible cuando el pueblo de Dios es traído a la esperanza. Dios va a enviar a su Redentor. Por eso la salvación es por medio de la fe, donde las justicias de Cristo son imputadas a nosotros o dadas a nosotros. Desde el origen, el hombre se le va a demandar su mayordomía. Se le va a demandar que sea administrador, ese virrey o ese representante. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Porque hoy muchos de aquellos que se llaman cristianos no han entendido esto. No son dueños de su economía. No son dueños de las posesiones que hoy tienen. No son dueños ni siquiera de su propia vida. Porque lo que Dios presenta a lo largo de Génesis, de la historia de todos estos hombres, es que Dios, bajo la promesa de pacto, bajo la promesa de reconciliación, de redención, les dice que su vida ya no les pertenece, sino están bajo un plan. Y los desprende y los desarraiga de todo el mundo, una y otra vez, y los lleva a la sustitución vicaria, vindicativa, la cual satisface plenamente y suficientemente las exigencias de la ley. Por eso, aún los creyentes que están narrados en la historia de Génesis fracasan una, otra y otra. Miren, se duermen, se despiertan y otra vez, pero Dios sigue fiel, perseverándolos, esforzándolos, animándolos. ¿Cuántas veces nos narra Génesis que Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo? Muchas veces.
Mientras que las fuerzas de Jacob se acababan, Dios estaba con él. Es aquí donde toma claridad para nosotros las demandas de la ley, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque hay un pueblo de Dios, porque Dios perseveró en una promesa teológica que tiene que ver con el Redentor. Pero debemos recordar, primero nos ajustamos en el contexto. El pueblo en el desierto, ellos dependen en este momento solamente de Dios. Porque la revelación es de el Mesías prometido. Desde Génesis 3:15, nosotros vemos a este Mesías prometido, que va tomando forma, va tomando nombre, va tomando linaje, va tomando títulos a lo largo de la revelación. Porque sin duda alguna Génesis nos revela la promesa del pacto. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículos 26, 28, esta es la parte importante que tenemos que considerar en nuestra introducción. ¿Por qué estamos aquí? Ahora saltemos hasta el 2020. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué hay una iglesia cristiana? Porque siempre ha habido un remanente, queridos hermanos. Y porque siempre Dios ha tenido la misma perspectiva, que el pueblo de Dios se parezca a su rey, a su Señor, a su Redentor que está en el trono sentado, extendiéndose sobre toda la tierra. Ese fue el plan de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y podemos observar, queridos hermanos, que Génesis nos está ayudando en esa comprensión. Somos llamados a ser representantes o imagen del Rey que está sentado en el trono. Un pueblo diferente. Lamentablemente hoy en día, ese pueblo que ha sido elegido más a veces se parece al mundo. Ya no señorea a los animales. Yo veo y salgo al parque y veo a muchos animales con pequeños esclavos, recogiéndole el popó, llevándolos a orinar. Y alguna vez alguien me dijo: pastor, ¿usted está en contra de las mascotas? No, lo que yo pienso no importa. ¿Qué es lo que pide Dios? Y solo es una consideración. Dios nos llamó a ser señores y a que su imagen, conforme a su semejanza, sea replicada por toda la tierra. Ahora, no estoy hablando de pequeños cristos, ni Dios Junior, por si acaso. No me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo que ustedes y yo, a lo largo de la historia de la redención, vivamos como creyentes, sirvamos al Rey, Señor y Redentor que está en su trono, gobernando nuestras vidas. Esa es la teología de Génesis. La relevancia de cada uno de estos hombres es que ellos tenían un propósito: servir a su Señor. Son desarraigados de su pueblo, son desarraigados de su familia, son desarraigados muchas veces de sus posesiones. Porque su esperanza es su Dios. El pueblo en el desierto está diciendo: ¿cuál es su esperanza? No es que sean ricos ni que sean una gran nación, sino que sirvan a Dios. La teología de Génesis por eso nos apunta y nos lleva al Mesías. Lo que para muchos es conocido como los primeros indicios del Evangelio. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Permanentemente vemos ese antagonismo que hay entre los descendientes de la promesa y aquellos que no están dentro de la promesa. Una y otra vez se levantan en contra del pueblo de Dios, conformando y manifestando su enemistad contra el Mesías, contra ese Mesías que anuncia Isaías diciendo que él será lleno de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, que el mismo Espíritu de Dios y el temor de Dios estará en él. Aquel que juzgará con justicia a todos. Queridos hermanos, Dios nos va mostrando que hay una sola revelación, que hay una sola ley. Son los 36 libros que están reunidos en nuestra escritura. Pero que en este momento histórico del desierto, ese documento que será llamado por los israelitas Pentateuco o Torá, son una unidad y ellos nos van revelando la promesa del Mesías. Y Moisés revela a sus lectores cuál es la voluntad de Dios y la participación de ellos como pueblo. ¿Por qué son tan privilegiados? Son receptores de su promesa, son receptores de su linaje y son coherederos de las bendiciones que hay de pertenecer al pueblo de Dios. Dios en su infinita voluntad nos ha revelado: habrá un descendiente que se conformará en el Mesías, el cual pisará, o sea, estará en toda autoridad de pisar y herir la serpiente. Y entendemos la teología de la serpiente como a Satanás, el reino de las tinieblas. Es claro, mis amados hermanos, que es ahí donde nosotros podemos comprender Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. La iglesia no nació en Hechos 2. Tampoco nació en Génesis 1. Nació en la voluntad de Dios, teológicamente hablando. Hay un plan, Dios creó un escenario. Por eso la iglesia está conformada por personas, no está conformada por almas. No vamos a ganar almas para el Señor. No, yo los necesito con su cuerpo, con nuestro hermoso cuerpo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué bueno que usted ha sido añadido al reino de Dios, qué bueno que yo he sido añadido. Pero ¿cuándo comenzó este plan? Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Y miren lo interesante, Efesios está haciendo un hilo conductor entre la eternidad antes de la creación del mundo, antes de Génesis, antes del origen, para ser apartados, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Toda la creación son hijos? No. Todos son creación de Dios. Los que son hijos adoptados por medio de Jesucristo. ¿Cuándo comenzó esto? Antes de la fundación del mundo, y se va plasmando, desarrollando en la teología de Génesis. Hay un hilo conductor extraordinario. Y miren, si nosotros, esto fuera un escrito humano, sería el escrito humano más narcisista del mundo, más egocéntrico del mundo, porque todo lo que va a suceder es para su gloria, ¿sí? Todo lo que dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, él solo, para la alabanza de la gloria de su gracia, o sea, para él. Dios no comparte su gloria con nadie. No es que
Dios pone el 0.99999 y uno pone el 1%, no, Dios pone todo. 100% somos salvos por gracia, porque es para la alabanza de su gloria con la cual nos hizo aceptos en el llamado. O sea, sin Cristo no hay ninguno que sea acepto. O sea, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, en quien tenemos redención por su sangre. O sea que hay un cordero revelado, un cordero que va a tomar una importancia, que va tomando forma desde ese Génesis 1, a lo largo de los 50 capítulos de Génesis. El pueblo de Dios solo se relacionaba con Dios a través de un sacrificio, lo más probable solo de corderos, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El único que obra para este desarrollo de este plan es Dios. Y el pueblo en el desierto está diciendo, Moisés es el profeta que nos está dando esta revelación, y ese es el pueblo que fue elegido por Dios. Esa es la teología que nosotros vemos en Génesis. Y hay una promesa, la conformación de este pueblo, que será conformado en un reino oficial, un reino que está guardando un pacto. Mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca. ¿Hay algún hermano que tiene su audio abierto? Nuestra hermana Susana. Muy bien, para poder cerrar el audio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vuelvo a mi diapositiva. Entonces, queridos hermanos, miren la importancia de Génesis. Teológicamente, nosotros vamos a develar cómo oficialmente nos va a hablar de una relación de Dios con su pueblo a través del vasallaje, a través de un Dios que estará sentado o está sentado en su trono, que hay una relación legítima o jurisprudencialmente legal, lo que nosotros vamos a conocer como el pacto. No estamos dentro de teología del pacto, no vamos a hablar sobre ese tema, pero sí nosotros tenemos que tener una comprensión razonable. Primero, en su contexto del desierto, y segundo, en nuestro contexto hoy en día. Hay una distancia. Para ellos, lo único que tendrán en el desierto serán estos libros desarrollados ahí. Cuando salen a conquistar la tierra prometida, tienen este libro, que está dividido en 5 partes, que posteriormente se va a conformar en los 5 libros de la Biblia. Con esto, yo quiero refutar lo que muchos han dicho de Génesis, porque Génesis ha sido partido, repartido, como si fueran historias sueltas. Básicamente las historias que nosotros denotamos son estas que están agrupadas en estas 8 ideas. Van a salir 2 más, pero quiero que nosotros consideremos, porque se toman como referentes históricos que nosotros saltamos a ellos como un trampolín para tener una interpretación y no para entender que Génesis es una sola revelación. Pareciera que cuando usted mira a Génesis a partir de estas historias, es como si todo estuviera fuera de control. Como, ¿qué hacemos? Creamos a un hombre, bueno, en gran manera, se reveló
cayó en pecado y Dios persiste en su promesa, pero pareciera que la corrupción va ganando sobre el plan de Dios y Dios tiene que destruirlos, preservar algunos, y luego aquellos que son llamados a la salvación, en vez de buscar de Dios, se unen para hacer las cosas a su manera, lo que nosotros consideraríamos Génesis 10 y 11 con Babel. Y cuando saltamos a Abraham, vemos que todo el mundo está corrupto. Ur de los Caldeos era uno de los lugares donde el politeísmo era una manifestación terrible. Se comprende que en Ur de los Caldeos había un dios o una estatuilla para cada dios. Y nosotros vamos viendo que estas historias pareciera como que todo está fuera de control. Sin embargo, tenemos que encontrar, como si nosotros fuéramos sastres, un hilo conductor, queridos hermanos. Tenemos que hilvanar todas estas historias de manera prudente y sensata, y no solamente teológicamente, ya que este libro de Génesis no es un libro teológico, es un libro que nosotros vamos a considerar que es narrativo histórico, pero que es la historia de Dios, que son las palabras de Dios contadas a través de la pluma de Moisés. Por tanto, nosotros tenemos que mirar que el que nos va a decir que hay un hilo conductor y que es cómo se va a hilvanar es Dios, y es a través de una promesa de pacto, una promesa redentiva, una promesa importante que nos apunta a un rey y a un reino. No solamente son personas guardadas y cuidadas, sino hay todo un plan que se va uniendo. Y miren, y aunque la historia del hombre es circunstancial, la providencia y la soberanía de Dios va hilando estas historias diciendo: hay un Dios fiel, hay un Dios misericordioso, un Dios perseverante, un Dios que no ha olvidado que hay un plan y guarda a su remanente en todo contexto. Si usted quisiera ponerse los lentes y ver a nuestro Dios en su providencia, en medio de todas estas circunstancias, cualquiera de nosotros nos podemos poner en el contexto de cualquiera de estas historias que están narradas en Génesis y saber que nuestro Dios no ha fallado y saber que nada está fuera de control, aunque todo pareciera que está mal. Solo piensen en algo interesante de Génesis, cuando Dios llama a Noé a construir un arca, le dice: construye un arca para ti y tu familia. Para mí son de las palabras más contradictorias que hay. Es como si alguno dice: yo te elijo a ti de pastor, pero en tu iglesia solo estará tu familia, mientras que tú vivas. Y uno dice: ¿y uno para qué predica? Para que uno obedece, para que uno vive. Y Noé por 120 años construyó esa arca anunciando que venía el juicio de Dios. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Aunque para nuestro juicio todo está fuera de control, Dios de manera providente y soberana nos muestra, primero, que la historia no es suelta. Segundo, que Él está en control. Tercero, hay una promesa que Él está resguardando todos los días de nuestra vida. El hilo conductor que vemos es su promesa de pacto, y obviamente que tenemos que hacer desde Génesis hasta Apocalipsis. Que días conversaba con el pastor Ismael, él me decía: Apocalipsis, yo lo he estudiado mucho, y hay muchas referencias al libro de Génesis, muchísimas, donde tenemos que saltar
del final al principio. Y lo que está sucediendo en el final es porque estaba planeado en el principio. En el principio, en Génesis. Sí me comprenden, queridos hermanos. Así podemos más o menos terminar. Hay un solo escenario donde ocurren todas estas cosas. Cielos y tierra. Esto no está ocurriendo en Marte. No hay otros mundos. Bueno, hay otros mundos, pero la historia de la redención sucede en el tercer planeta del sistema solar llamado Tierra. No está sucediendo en universos paralelos. La Biblia nos dice, es aquí, hoy y ahora. Y los creyentes de todos los tiempos entenderán que todo esto es de esta manera. Génesis nos va, ahora que entramos a partir de la siguiente clase, tenemos que no perder de vista que la salvación es real y es para personas reales. Para personas que en la eternidad tendrán su cuerpo y su alma glorificados sirviendo al Señor. La promesa de pacto es un reino donde manifestará a su rey, que llenará toda la tierra. No solamente esta promesa es de evangelización, es de habitar toda la tierra, de un solo Mesías. Cuando pensamos en un profeta tenemos que ser considerados, por lo menos que sean considerados conmigo, porque lo que yo quiero decirle es que el pueblo en el desierto tenía que entender que era Moisés elegido, pero debemos recordar que también el verdadero profeta es Cristo. Pero ellos no tenían esa comprensión. ¿Por qué? Porque estamos en un momento histórico distante del nuestro, que nosotros ya tenemos toda la palabra de Dios, que hay un solo pueblo elegido, bajo la voluntad de Dios, perseverado y cuidado por Dios, que debe servir a Dios. El pueblo en el desierto debe comprender que su economía, su hogar, sus hijos, la conformación de todo lo que ellos van a hacer, porque recuerden que luego van a recibir la orden de construir el tabernáculo, la orden de tener un ejército, la orden de tener una vida, es para Dios. Un único y verdadero Dios. Es claro, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener la misma comprensión, a pesar que las circunstancias no son las mismas, pero el escenario es el mismo. Estamos bajo el mismo cielo y en la misma tierra. Estamos bajo una misma promesa. Dios pactó consigo mismo unilateralmente tener un pueblo para sí y no le preguntó a su merced ni a ninguno de los que estamos aquí. Simplemente nos eligió, nos trajo a la fe y nos está haciendo vivir la realidad de nuestra fe. Yo no conozco tu realidad. Conozco la mía. Las circunstancias son diferentes, pero nuestro Mesías es el mismo, es Jesucristo. Y estamos siempre dirigidos como un pueblo a adorar, a alabar, a servir al único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Ese Dios que es revelado, que es dado a conocer en Génesis. Por eso, queridos hermanos, podríamos resumir lo siguiente. Ya voy terminando para sus participaciones. Génesis, origen o en el principio. Ustedes abren su Reina Valera y dice en el principio. Ese es el significado de Génesis. El autor es Dios. Quien escribe es Moisés. El lugar donde ocurrió es el desierto. Fecha aproximada, recuerden que esto es aproximado,
Yo he cambiado de fechas para que ustedes vean esa aproximación, 1400 antes de Cristo. El tema central de manera teológica es Cristo, promesa de pacto. De manera histórico-narrativa sería el pueblo de Dios o el origen del pueblo de Dios. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla y estoy para los aportes. Pastor Ismael, Pastor Sebastián, Pastor Luis Eduardo Hernández, Pastor Wilson, los hermanos, las hermanas, todos podemos participar. El Pastor José Oyola también, que está allá con nosotros. Entonces, el Pastor Henry Martínez. Estoy presto a fusilamiento. Perdón, a que me pregunten. Si me deben preguntar, o espero haberles abierto el interés por el estudio de Génesis. Entonces, queridos hermanos, porque si no hay preguntas, yo les digo amén y descanso y me tomo mi tiempo. Sería bueno, como no hay preguntas, pastor, que asigne la tarea. Muy bien, la tarea que yo les estaba comentando era leer capítulo 1 y 2 y nosotros, en nuestras palabras, ¿qué extractamos del carácter de Dios? O sea, es una tarea bastante sencilla que me va a ayudar para mi exposición, pero les daremos unos minutos para que nosotros podamos entender. O sea, cuando leemos Génesis capítulo 1 y 2, ver cuál es la importancia de ese capítulo, qué nos revela del carácter de Dios, sería muy, muy importante. ¿Por qué Génesis 2 pareciera un recuento de parte de Génesis 1? Eso es muy importante. Y les voy a decir algo. Génesis 1 y 2 es el fundamento del libro de Génesis. Es el fundamento de lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Es fundamental para una comprensión de toda la Biblia. Y dentro de 8 días les voy a decir por qué. Entonces, la tarea está muy fácil. Sí, todos van a cortarlo. Pastor Juan José, buenos días y a todos los hermanos. Pastor Sebastián. Pastor, una pregunta. Bueno, primero, gracias por la introducción de Génesis, que lo pone uno en un muy buen contexto. Usted mencionaba que, creo que respecto al género, que es un género narrativo, pero que Génesis no era teológico, creo que se mencionó eso. No sé, la pregunta es para precisar eso, o sea, si podríamos concluir eso, no hay una intención teológica en Génesis, o no sé si fue que yo comprendí mal su apreciación al respecto. Gracias, pastor. Cuando yo me refería a no podíamos tener una intención teológica, era como los libros doctrinales que tenemos, que podríamos decir Romanos, Colosenses, Efesios, donde desprendemos doctrina propiamente, ¿sí? Obviamente que al acercarnos a Génesis es desde una perspectiva teológica, pero no tiene un estilo teológico. Nosotros tenemos que comprenderlo desde el estilo literario que tiene, que es narrativo histórico, pero es la historia de Dios, y al ser la historia de Dios se convierte en nuestra teología y es fundamental. No sé si fui claro, posiblemente me equivoqué y posiblemente quisiera darle la palabra al pastor Ismael, porque hemos estado hablando sobre ese tema y él nos va a poder ayudar con eso.
No, así de buena manera, con mucho gusto. No, es que yo tengo que hacer algo. Disculpa mientras que usted interviene. Ok, sí, el libro de Génesis es un libro que pese a que en un sentido es muy sencillo, porque son unas historias, son unas narraciones, pues ha sido muy cuestionado, especialmente porque toda la base del humanismo, del existencialismo, de las teorías no creacionistas, pues han surgido usando tema de Génesis, especialmente los primeros capítulos, el origen de la humanidad, todo el tema del diseño. Entonces es importante que desde esa perspectiva sería mejor para nosotros poder ver a Génesis no desde el punto de vista dogmático, sino desde un punto de vista mucho más amplio, que recoja toda la información y todos los elementos históricos, todos los elementos antropológicos, todos los elementos de diseño, porque justo ese es uno de los cuestionamientos más fuertes que se hace contra Génesis. Ustedes saben que hoy en día en todos los colegios, universidades, casi en todas las profesiones se pone en entredicho tanto el ser de Dios como las obras de Dios. Y se cuestiona y se dice que las cosas existen por casualidad, hay un montón de teorías al respecto, que no hay un diseño original, que no hay una especie única, que no venimos de un origen común. O sea, toda esa información que tiene unos visos de apariencia científica y de apariencia de razón, pues han surgido tergiversando el Génesis. Si además de eso nosotros le imponemos a Génesis un carácter eminentemente dogmático, que no lo tiene, pues creo que estaríamos también abriendo el espacio a todos los naturalistas y existencialistas y agnósticos para que ellos legitimen sus teorías y nosotros quedarnos sin buenos argumentos. Es muy triste que parte de nuestros jóvenes en las iglesias y de nuestros propios hijos estén abrazando ideas existencialistas o ideas contrarias al diseño del hombre y la mujer, o al diseño de la vida, al diseño de la maternidad, pues al diseño ontológico natural, que es común al hombre por creación, que es común a la misma historia, pero que está diseñado y estipulado en Génesis. Entonces yo sí creo que aunque Génesis tiene pues una teología intrínseca, el enfoque del historiador que es Dios por excelencia, no es transmitirnos un sistema doctrinal en Génesis, sino más bien todo un análisis o un punto de partida histórico, ontológico, de diseño, para que sobre ese punto de partida creacional nosotros podamos entender quién es Dios y cómo obra Dios. Porque los primeros capítulos básicamente están diseñados a hablar del Creador y las obras del Creador, o los hechos del Creador, con muchos detalles y con mucha precisión. Entonces es bien importante eso, porque a lo largo de toda la Biblia, nosotros hemos pensado que el tema de la escritura, la Biblia tiene como finalidad la teología. No, la teología es una ciencia para estudiar la Biblia, pero no es la finalidad de la escritura. La finalidad de la escritura es Dios revelarse para fines históricos, redentivos, para fines de su gloria, y dejarnos la escritura como contenido para nuestra guía. Entonces, si nosotros nos vamos por la parte dogmática en Génesis, lo más probable es que despreciemos o descuidemos aspectos propios del diseño, de la vida, de la historia, que son únicos en Génesis y que de esa manera se sientan como las bases para que podamos responder. A mí me llama mucho la atención porque la Biblia debiera, a nuestro juicio como pastores, arrancar con teología, pero no comienza así. Comienza relatando historias, y todo Génesis es un relato de historias pues muy variadas, pero es para mostrar la historicidad del mundo, el plan de Dios con el hombre, los orígenes, el carácter del diseño y todos los encargos que Dios ha dado del hombre como responsable de la creación. Entonces sí es importante que nos esforcemos un poco más, pensaría yo, por entender cómo se revela Dios en esos relatos o en ese género histórico narrativo,
cómo se revela, antes que imponerle una carga teológica que el texto no tiene visiblemente. Entonces, para el pastor Sebastián ayudar ahí con esa inquietud también. Entonces, yo creo que a veces hemos caído en una trampa, especialmente los teólogos, y es ver teología en todo lado. Y cuando queremos ver teología en todo lado, dejamos de ver historia, de ver condiciones, de ver resultados, de ver datos comunes de la vida, como las familias, la organización de las familias, la economía, la mayordomía, los fracasos. Y la Biblia está llena de todos esos detalles que hacen parte de la historia. Si la Biblia fuera solo teología, pues sería un manual pues exclusivo para gente erudita. Pero no es esa la intencionalidad de la palabra, sino que es darse a conocer para que entendamos el plan de Dios. Gracias, Pastor Ismael. Pastor Wilson. Pastor, una pregunta. ¿No miraríamos allí doctrina en Génesis 1, 2 o 3 también, cuando se habla acerca de la salvación y de la justificación? Pues que ya desde allí se estaba dando la promesa, ¿no? Entonces, podríamos decir de pronto que ya se estaría hablando de doctrina acerca de la salvación y justificación. Claro que sí, pastor. Nosotros tenemos que tener una comprensión teológica, pero sigo repitiendo el argumento de la introducción, que es la siguiente. Debemos contextualizar. El pueblo está en el desierto. Ellos están diciendo de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Y Dios les está diciendo, ustedes son un pueblo elegido bajo una promesa de pacto. Sí, claro, hay teología y hay doctrina, pero esa teología y esa doctrina se vive en una realidad de un día a día. La fidelidad de Dios y el fracaso casi siempre del hombre que vemos, aún de aquellos hombres que son elegidos. ¿Sí? Por eso el fracaso del pietismo hoy en día, porque el pietismo se ha convertido para nosotros en rival del evangelio, porque a usted le dicen, ore, ayune, congréguese, diezme, y usted es un buen cristiano, pero en la casa los hijos están en rebeldía, el matrimonio está pendiendo de un hilo, y uno cuando llega a la iglesia llega con la cara lavada como un hipócrita, sin poder decir, estoy viviendo esto. Y Génesis nos presenta a un Dios perseverante en medio de los fracasos del hombre. Y nos habla de una redención que está desde Génesis 3, visiblemente. El hombre fracasa catastróficamente, pero Dios tiene la condescendencia, la benevolencia, la misericordia de buscarlo, acercarse a él, y hablaremos de esto la próxima semana, pero esto es muy interesante. El pastor Sebastián hizo una pregunta y usted también, que es la misma. ¿Hay teología? Sí hay, pero ¿cómo se vive esa teología? En el día a día, frente a todos nuestros fracasos, de caer y levantarnos. Muchos de ellos tenían, miren, muchos pastores aprecian a los pastores que son teólogos y desprecian a los pastores que no tienen mucha teología, pero Dios los llamó como esas cabezas de esos lugares. Y eso es lo que es mi pregunta. ¿Cuál era la teología de Jacob? ¿Cuál era la teología de Isaac o de Abraham frente a toda su vida? Porque una cosa es lo que nosotros rescatamos y vamos al versículo. Miren lo que dice Abraham. Jehová Jireh. Jacob, Dios está aquí. Y olvidamos que todo lo que ellos vivieron. Y el pueblo en el desierto una y otra vez va a vivir exactamente lo mismo que vivieron estos personajes. Dios se sigue revelando, la teología en el Señor está segura y Él va contando su historia. Y nosotros tenemos que reconocer que si estamos hoy ya haciendo esa traspolación a nuestros días, si nosotros tenemos lo que tenemos, es porque Dios nos llamó, Dios nos puso y Dios nos sostiene. Muchas veces nosotros como miramos la congregación de Jacob, ¿sí? La congregación de Noé, porque a veces nosotros juzgamos una buena congregación porque tenga templo, porque tenga presbíteros, diáconos, y los que no lo tienen, pero ellos están viviendo su fe. Y Génesis nos anima a eso. Dios está perseverando. Miren, nuestra
relevancia dentro de la historia de la redención es que Dios nos llamó a esa salvación y somos receptores de esa promesa. Sí hay teología, pastor, y esa comprensión teológica es clarísima desde Génesis hasta Apocalipsis. El pastor Imael que Díaz bajo un café me decía, Juan, mira esta perspectiva. Apocalipsis una y otra vez salta a Génesis para decirnos, Dios no ha cambiado, la circunstancia del hombre no ha cambiado, la circunstancia del pueblo de Dios no ha cambiado, es la misma y es verdad. Y yo lo he podido predicar hasta ahora, llevo 228 prédicas de Génesis, y no veo que Dios no haya cambiado, es el mismo que fue para Noé, el mismo que fue para Abraham, el mismo que fue para Isaac, el mismo para Jacob, para José, para los hermanos. Yo estoy con ustedes, y esto es algo extraordinario. No sé, pastor, si le pude responder o pedimos ayuda acá a un amigo mío que tengo, es muy cercano. Sí, Gracias, pastor. Pero Está bien. Pastor Juan José, si me permite, antes de que me pida ayuda. yo siempre le pediré ayuda, pastor. Solo que, o sea, la Biblia como revelación no tiene como finalidad inicial presentar doctrinas. La Biblia tiene como finalidad revelar a Dios y la historia de redención. Como hay varios estilos o géneros literarios en la escritura, hay algunos géneros literarios que es más fácil percibir una estructura teológica, ¿sí? Porque están cargados de mucho conocimiento, o lo que se llama en literatura prosa didáctica. Entonces, todos los libros que pertenecen al género de prosa didáctica son eminentemente teológicos. Esa es su estructura, ese es su propósito por el cual se dejaron. Pero hay otro tipo de literatura en la Biblia, como por ejemplo la literatura sapiencial o proverbial, o la literatura histórica, o la literatura narrativa histórica, como este que estamos en Génesis, que no tiene como finalidad inicial la teología. No es que no tenga teología, sino que la teología se descubre dentro de las historias, pero que su fuerte o su razón de ser no es presentar conocimiento profundo, sino más bien relatos variados. Ese es el caso de Génesis. No estamos diciendo que Génesis no tenga teología y Romanos sí. Los dos tienen. Solo que el fuerte de Romanos es la prosa didáctica, porque ese es su género, mientras que Génesis es narrativo histórico. Entonces sí se extracta una teología en la historia, en los hechos de Dios, pero tenemos que respetar el género literario. O sea, si yo voy a Génesis a encontrar las 5 solas, pues me voy a encontrar con las 2 hijas de Isaac que eran solas, y de pronto con Agar que quedó sola. Pero es muy difícil encontrar las doctrinas de la gracia en Génesis, como si están en Romanos, en Efesios, en Corintios, en Colosenses. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar relatos. Claro, si a esos relatos le ponemos un lente teológico, pues vamos a ver salvación, elección, pero ya esa es una tarea nuestra que tenemos que hacer con sabiduría y no caer en abusos, porque a veces vemos doctrina donde no la hay. Y recuerde que ese método, ¿se acuerdan cómo se llama? Alegórico. Alegórico, que comienzan a ver doctrinas en el árbol en Génesis 3, que en la ropa que se puso entonces ven doctrina, que en la serpiente ven otra doctrina, que en los ángeles con las espadas desenvueltas en Génesis 3 otra doctrina. Entonces se nos llenó de doctrina Génesis, pero no hay doctrina, y es unos relatos usando unos elementos históricos propios de una historia, que son inspiradas, que son valiosas, pero que tenemos que dejar la doctrina para, pues, en su lugar. La doctrina tiene un lugar, esa sería una teología bíblica. Muchas gracias, pastor. Mis hermanos, no sé si tienen más preguntas o dejamos finalizado que tengo que entrar a otra clase. Por eso a veces corremos mucho. Es que de 10 a 12 tenemos otro grupo y lo tenemos que atender virtualmente y también son 2 horitas más o menos. Si podemos estar a las 8 en punto el próximo sábado, sería genial para estar cubriendo las horas de enseñanza. Les agradezco su paciencia, los admiro mucho porque son muy juiciosos, los veo tomar apuntes, me alegra mucho. Desde que fui creyente siempre mi pastor me dijo lo mismo, hay que tomar apuntes.
¿sí? Y hay que aprender y hay que seguir adelante. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta más o vamos cerrando la clase hoy. Muy bien, vamos a darle la oportunidad al pastor Luis Eduardo Hernández para que ore por nosotros y nos despida, pastor. No tiene sonido, pastor. Ahora sí. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día que nos permite iniciar, Señor amado, iniciar con un tema nuevo. Y gracias, Señor, porque a través de este tema nos permite, Señor, remitirnos a tu palabra, ver la inmensidad de tu gloria, ver tu propósito eterno, ver cómo tú, Señor, a través de la Biblia y a través de estos orígenes, narras, Dios, a través de la pluma de Moisés, cómo tú manifiestas, Señor, tu inmensidad, tu gloria, tu propósito, Señor, y cómo tú, Señor amado, apartas para tu propia gloria a un pueblo, Señor amado, que en el transcurso de toda la historia, Padre, siempre te va a temer, te va a honrar y te va a glorificar. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este privilegio de allegarnos, Señor, a esa historia, Dios, y comprender esa inmensidad de tu gloria. Permítenos, Señor amado, a través de este curso, aprender, Señor amado, poder organizar nuestras ideas. Señor, ilumínanos, enséñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por los pastores, Señor, que están presentes, y que a lo largo de este curso, Señor, aprenderemos, Señor amado, mucho más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Bueno, muchas Gracias, pastores. gracias, pastores, Dios les bendiga. estudiantes, gracias. Bendiciones para todos y todas.